Una de las cosas que cuesta más de entender cuando estáis trabajando con estilos es el Position Relative y el Position Absolute. Y si te quedas hasta el final del vídeo vas a entenderlo perfectamente porque lo vamos a ver con un ejemplo muy esclarecedor, ¿vale? Entonces vamos a partir del mismo ejemplo, de un ejemplo que habíamos visto en un vídeo anterior. Aquí tengo el HTML y lo único que voy a hacer aquí es añadir un div que será contenido giro, ¿vale? Entonces, y voy a poner esto de aquí dentro del contenido giro, ¿vale? Bien, veis que he guardado y no se ha visto ningún cambio. Entonces, ahora me voy a ir al CSS y esto de aquí voy a modificar el width y lo voy a poner al 75%. De esta forma me ocupará el 75% de la ventana que tenga abierta y le voy a poner un margin, por ejemplo, 20 píxeles por arriba y por abajo, y auto a izquierda y derecha, y me quedará aquí centrado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora vengo aquí y pongo punto contenido giro y le pongo un background color green, por ejemplo, ¿vale? Vale, contenido giro, me falta aquí una O, ¿vale? Y ahora todo encaja, ¿vale? Pues ¿qué pasaría si yo quisiese colocar esta caja, que yo también le podría poner, por ejemplo, un width de, vamos a ponerle 100 píxeles, ¿vale? Vamos a ponerle un height también de 100 píxeles, ¿vale? Y lo que haré será modificar el contenido. Aquí le pondré, voy a quitar este H1 y voy a poner solo un P, ¿vale? Y bueno, así nos queda, vemos la cajita, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es colocar esto en un punto determinado de el padre? Entonces es importante que entendáis que si queréis posicionar elementos, siempre tenéis que tener un padre y un hijo. Y que al padre le tenéis que poner un position relative, ¿vale? Entonces el position relative siempre tiene que ir en el padre. Y el contenido giro debe de tener un position absolute, ¿vale? Y fijaros lo que ha pasado, que se me ha como descolocado todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, aquí haremos una cosa, vamos a ponerle aquí un height de 400 píxeles para que veáis, para que quede bien la cajita dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le pongo un top 0? Pues fijaros que se ha pegado justo al padre, por arriba. ¿Qué pasa si le pongo top 10? Pues que se separa 10 píxeles. ¿Qué pasa si le pongo top menos 10? Pues que en este caso no ha pasado nada. Vale, luego os lo explico. Si pongo top 0 se queda pegado. Si pongo top 10 se baja 10 píxeles para abajo. ¿Qué pasa si yo le pongo left 0? Pues que se me queda pegado a la izquierda. ¿Qué pasa si le pongo left 10? Pues que se me separa un poquito, ¿veis? O sea, lo que está pasando aquí es que yo puedo mover estas cajas en función de los valores que le vaya poniendo aquí, ¿vale? Bueno, no me está respondiendo, voy a sacar el inspector de código, ¿vale? Y fijaros que si yo ahora guardo esto y me voy a ver el class giro y el contenido giro, me está dando valores incorrectos. O sea, esto si yo, y esto veremos porque es que antes no me salía, si yo pongo 0, 0, no se queja, pero si yo le pongo aquí 10, me lo tacha, pero ha funcionado. Y si yo aquí pongo 10, también me lo pone, pero veis que aquí me sale un valor incorrecto. Entonces, si yo aquí le pongo px, ¿vale? Fijaros que me ha desaparecido el alert, y si aquí le vuelvo a poner px, me vuelve a desaparecer el alert, ¿vale? Bueno, esto antes no pasaba, pero bueno, yo ahora me puedo poner aquí, y fijaros que si yo le voy sumando con el cursor valores, se me va subiendo, y aquí lo que os quería decir antes, que no me ha funcionado, pero bueno, lo voy a dejar así, no tendré que editar el vídeo, y es que si ponéis valores negativos, sale de la caja, por arriba, y si ponéis valores positivos, pues la caja va bajando. Y si os fijáis, cuando llegue a aquí, ¿veis? Llego abajo, y si llego a 400,
pues me va a salir, ¿veis? Me va a salir de la caja, porque esta caja, el padre, recordad que tiene un height de 400 y en el momento que salga del 400 con el margin y todo, pues ya me sale de la caja, ¿vale? Entonces, esto de aquí son propiedades que podéis ir utilizando, ¿vale? Si yo aquí pongo otra vez 10, ¿vale? O actualizo, se me volverá al valor que tenía por defecto, ¿vale? Entonces, con el top y el left podéis ir moviendo esta cajita dentro de su contenedor, pero ya os digo que tiene que ser el padre en position relative y el hijo en position absolute. Bueno, ¿qué pasaría si aquí en lugar de top pongo bottom? Bottom. Pues si pongo bottom, fijaros que, pero bien escrito, ¿vale? A veces el autocompletador nos causa trampas, ¿veis? Si yo le pongo bottom 10 o bottom 0, ¿vale? Fijaros que lo que está pasando es que me pega la caja abajo. Y si aquí en lugar de left le pongo right, y lo pongo a 0, me la pone abajo a la derecha. Entonces podéis jugar con bottom, top o right. Yo os recomiendo que uséis o top left o bottom right, pero no uséis bottom y top porque ni right y left porque os vais a liar, ¿vale? Y de esta forma podéis colocar las cajas, una caja dentro de otra, usando bien las propiedades de position relative y absolute. Bueno, y si quisiéramos que esta caja nos ocupara todo el ancho y largo de su padre, digamos, tendría que quitar el top y el left, este de aquí, ¿vale? Tendría que guardar, ¿vale? Y tendría que decirle que el width se pusiese a 100% y que el height también se pusiese a 100%. Y fijaros que adquiere el tamaño del padre, pero el padding del padre me molesta y tendría que quitarlo. Y de esta forma consigo que todo el hijo ocupe todo el tamaño que ocupa el padre. Y esto nos irá bien para poner una imagen de fondo con una transparencia. Bueno, y ahora si te quedas hasta el final verás cómo puedo poner aquí una imagen de fondo con una transparencia. Y para esto me he descargado una imagen y lo primero que tendríamos que hacer es poner esta imagen de fondo en el giro, ¿vale? No en el padre. Es importante que si queréis poner una imagen de fondo la pongáis en el giro. Entonces, para que haya una imagen de fondo, aquí tendréis que poner background image, que sería este de aquí, URL, ¿vale? Punto, en este caso punto barra, porque hay que subir un nivel, img. Fijaros que me va autocompletando y ponemos aquí el bosque. Y si guardamos, fijaros que la imagen no se ve. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un background color. Si yo quitase esta propiedad de aquí, se vería la imagen, ¿vale? Y esta imagen, para mejorarla un poquito, vamos a ponerle vamos a poner un background. Esto conviene que os lo apuntéis porque siempre lo tenéis que poner igual. Background no repeat, ¿vale? Que esto es para que si la imagen, si la pantalla se hace grande, que no haga este efecto de mosaico. Ponemos un background size de cover, ¿vale? Lo guardamos, aquí se ve mejor la imagen y el width y el height lo dejamos igual, ¿vale? Y el border lo podríamos quitar porque no me gusta, ¿vale? Y el position relative y el margin, ¿vale? Aquí tendríamos un giro, ¿vale? Pues lo que quiero es que se vea con una transparencia, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser poner un background color y en lugar de utilizar el black, que el black me lo taparía, antes usaba el verde, en lugar de poner el black o el 000, yo podría poner RGB y aquí podría poner, por ejemplo, si pongo 0 y ya os digo que a veces el autocompletador nos hace perder tiempo. 0, ¿vale? Fijaros que no se ve, claro, he puesto el color, este tendría que ser el color negro, background color, vale, me falta el punto y coma final, por esto no se ve, ¿vale? ¿Veis? Aquí no veo nada. Entonces, ¿qué hay? Hay otra posibilidad que sería RGBA. Y RGBA contiene otro parámetro que si lo pongo a 1 no pasa absolutamente nada y si le pongo a 0 se ve la imagen. Entonces esto es la transparencia. ¿Qué pasa si lo pongo a 0,5? Pues que queda este efecto que queda bastante bien. Si yo aquí le pongo un color, por ejemplo, white,
fijaros que me queda el texto por encima. Yo aquí podría poner, por ejemplo, un margin, por ejemplo. Si le pongo un margin de 10 píxeles, un padding mejor que el margin que es exterior. Siempre tenéis que tener en cuenta esto. Aquí se me separaría, vale, y el margin, aquí fijaros que este contenido, ¿no? Tenemos aquí la cajita y no me funcionaba el margin porque no le había puesto la X, ¿vale? Bien, ¿veis? Aquí pero pasa que, claro, si le pongo el margin, veis que queda este efecto de sombra, que bueno, os podría interesar o no. Yo le pondría un padding y queda mejor, ¿vale? Y esto es una forma de poner una transparencia sin tener que modificar la foto, porque si cambiáis la foto, esto se podría hacer con un Photoshop o con un Canva, pero si lo hacéis por CSS podéis cambiar la imagen y se verá exactamente igual. Bueno, ha sido un vídeo un poco accidentado, pero también me interesa a veces que veáis si tengo un error, cómo lo puedo solucionar, porque a veces digo, ay, no, es el margin, y es porque me he dejado un punto y coma, porque me he dejado el PX, pero bueno, lo voy a dejar así con los errores, para que veáis cómo también de los errores se aprende. Pues nada, espero que os haya gustado y que comentéis, os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo.